Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette troisième édition de notre Festival international des langues. Dans cette édition, on va parler un petit peu des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on a des invités especiales. Buenos días a todos y a todas por estar presentes en esta tercera edición de nuestro Festival Internacional de Lenguas. Hoy tenemos la participación especial de Campus France. Y antes de comenzar, me permitiré compartirles un poco sobre eh, las personas que nos acompañan el día de hoy. La conferencia se titula Oportunidades para realizar una movilidad académica a Francia. Y nos acompaña el día de hoy León Enríquez, que es responsable de la oficina Campus France Ciudad de México de 2016. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es parte del Servicio de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en México desde 2011. Ha sido conferencista en múltiples congresos y encuentros sobre el sistema de educación superior en Francia, las becas y financiamientos del gobierno francés y los procesos de admisión para estudiar en Francia. Ha realizado en 4 estancias profesionales en Campus France en París, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la República Francesa. Bienvenido. También tenemos a Silvana García, quien es encargada de misión en Campus France Ciudad de México desde 2020. Es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional con estudios en la Universidad de Lille, Francia. Es parte del Servicio de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en México desde 2017. Ha sido conferencista en múltiples congresos y encuentros sobre el sistema de educación superior en Francia, las becas y financiamientos del gobierno francés y los procesos de admisión para estudiar en Francia. Ha trabajado en distintas instancias de relaciones internacionales como el Servicio de Visas del Consulado General de Francia en México, la Agencia Educativa Australian Option y la Coordinación Nacional Campus France México. Bienvenida Silvana, bienvenido León, les dejo la palabra. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy para hablar sobre los estudios de Francia, las oportunidades que tienen para realizar una movilidad académica. Les pediría a todos que, si por favor tienen su micrófono prendido, lo apaguen. Y al final de la presentación también vamos a resolver sus dudas. Esta primera parte de la presentación se la voy a dar yo y después mi colega León Enríquez tomará la palabra. Bien, vamos a hablar sobre los estudios en Francia y para empezar me gustaría presentarles a la agencia Campus France, que es la que nosotros representamos. Somos una agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia y un servicio de la Embajada de Francia en México para la validación de los expedientes estudiantiles ante las universidades francesas y el Consulado de Francia en México. Tenemos 5 oficinas repartidas a lo largo del país. Cada oficina se encarga de tratar los expedientes de los estudiantes de una zona geográfica en específico. En este caso, como ustedes estudian en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les corresponde el espacio Campus France de la Ciudad de México. Bueno, aquí está un poco mal la página, no se preocupen, más adelante vuelve a aparecer, es www.mexic.campusfrance.org, para que también puedan tener más información sobre los estudios en Francia en este sitio. Vamos a hablar primero un poco de qué es Francia en general, porque pues nosotros creo que sabemos, todo el mundo ha escuchado hablar de Francia, todo el mundo tiene una noción de por qué Francia es importante en el mundo, pero pues vamos a hablar un poco más de ello. Francia es la 6ª potencia científica y económica en todo el mundo. Es un país líder científico en campos como las matemáticas, la química, la física, la ingeniería, etcétera. Como dato curioso, es el tercer socio de México en copublicaciones científicas. Cuenta con más de 65 premios Nobel. Le sonará tal vez Emmanuel Charpentier, que hace un par de años ganó un premio Nobel en química. Francia también es un símbolo de excelencia en la educación, tanto en sus formaciones de excelencia y reconocidas a nivel internacional, a nivel europeo, y también pues universidades que cada vez se encuentran mejor posicionadas ante el mundo en rankings mundiales como el QS, Times Higher Education, etc.
Francia también reúne un conjunto de monumentos, pues em, paisajes naturales, museos, etcétera, monumentos que han sido clasificados como patrimonio por la UNESCO, y pues esto lo hace uno de los países más visitados cada año. Francia también es el país del francés, un idioma global que está presente en los 5 continentes y que es lengua oficial de trabajo de muchas organizaciones internacionales como la ONU, la Interpol, la Unión Europea, etcétera. Entonces, si ustedes están estudiando francés, pues la verdad es que es una muy buena decisión, puesto que les va a abrir muchas puertas. Y bueno, lo más importante y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es que Francia es una nación de estudiantes. El gobierno francés tiene como prioridad desde hace años atraer cada vez más estudiantes de todo el mundo, y pues esto implica que con el estatus de estudiante vienen varios beneficios. Algunos de ellos, este más específico, pues les hablo de México. Hay un programa que es gestionado por la Organización Internacional de Migraciones, se llama Fight for Students, según yo, Fit for Students, perdón, en el cual ustedes van a poder acceder a precios preferenciales en boletos de avión cuando realizan una movilidad a Francia, o pues por ejemplo una maleta extra sin costo, cancelaciones sin costo, etc. En Francia, la seguridad social es gratuita. Todos los estudiantes tienen derecho a inscribirse a ella y a recibir atención médica que les cubre, bueno, el 60% de sus gastos médicos en caso de tenerlos más o menos. Y también se puede complementar con un seguro que sí tiene un costo mensual para cubrir, digamos, más parte de sus gastos médicos en caso de llegar a tenerlos. Francia cuenta con una red de restaurantes universitarios que generalmente están pues en todas las ciudades, o por lo menos en las ciudades donde hay más estudiantes. Y estos restaurantes universitarios ofrecen comidas completas por menos de 4 euros. Incluso durante la pandemia, las comidas para los estudiantes internacionales costaban 1 euro. Entonces, pues la verdad es una excelente opción para pues, ahorrar dinero cuando se es estudiante en Francia. También está el APL, el Personnalisé au Logement, o la famosa CAF, que es un apoyo del gobierno francés para el alojamiento. Una vez que ustedes ya están en Francia y tienen un alojamiento o un contrato a su nombre, pueden solicitar esta ayuda para que el gobierno les regrese entre el 10 al 60% más o menos de lo que pagan de renta. Es personalizado, no hay como una cuota fija que les regresen a todos los estudiantes, pero todos los estudiantes lo pueden solicitar. Asimismo, la visa de estudiante, sin tener que hacer ningún trámite aparte, les da el derecho de trabajar medio tiempo o bueno, 20 horas a la semana, que es un poco más del medio tiempo, y pues que les va a permitir tener un ingreso extra durante sus estudios. Asimismo, van a contar con descuentos estudiantiles, por ejemplo, en el transporte, en la vida cultural, los cines, los museos, las galerías, etcétera. Y pues no solamente en Francia, incluso con su credencial de estudiante, pues van a poder tener descuentos cuando viajan a otros países europeos. Sepan que cuando ustedes realizan una maestría, generalmente en el último semestre, en el segundo año, van a tener que realizar una práctica profesional que les va a permitir ganar experiencia en su área de estudios, y también les va a permitir tener un ingreso extra, puesto que una práctica profesional que es de más de 2 meses, por ley, tiene que ser remunerada. Y uno de los también grandes beneficios de estudiar una maestría, por ejemplo, en Francia, es que al terminar sus estudios y al obtener su diploma, ustedes pueden solicitar un permiso para quedarse un año más y buscar trabajo en su área de estudios y, bueno, eventualmente, si cumplen con todos los requisitos, cambiar su visa a visa de trabajo. Bien, en este esquema vamos a ver un poco cómo se comparan los estudios entre México y Francia, que Francia pues sigue el modelo europeo, entonces así más o menos es el esquema también para otros países europeos. Y pues si se dan cuenta, la diferencia principal está en la duración de la licenciatura. En México una licenciatura promedio dura entre 4 y 5 años, mientras que en Francia dura 3 años, y bueno, en el caso del máster y el doctorado, en ambos casos más o menos es la misma cantidad de años. Máster 1 es el primer año de máster y Máster 2 es el segundo año, para quien tenga la duda, generalmente suele surgir.
Y bueno, ¿esto en qué se traduce? En que si ustedes tienen una licenciatura de 4 o 5 años, eventualmente podrían ser aceptados directamente en un segundo año de maestría. No todas las universidades permiten que los estudiantes empiecen a partir del segundo año, pero algunas sí, y pues es una buena oportunidad para obtener su diploma de maestría en un año. Entre Francia y México existe un convenio de reconocimiento mutuo de diplomas. Esto también es importante que lo sepan, porque pues si ustedes, por ejemplo, quieren postular a la maestría, con su licenciatura mexicana lo pueden hacer sin ningún problema, sin tener que hacer algún trámite extra. Y bueno, ¿qué pueden estudiar en Francia? Pues la verdad es que yo diría que lo que se les ocurra, lo que quieran estudiar, seguramente habrá alguna institución que ofrezca una formación en esa área de estudios. Francia, pues generalmente es reconocida por la moda, la gastronomía, el arte, las ciencias, pero a veces como que no tenemos muy en cuenta Francia para estudiar ingeniería, medicina, marketing es una excelente opción para estudiar. Entonces, bueno, pues los invito a que no importa cuál sea su área de estudios, pues consideren Francia como una posibilidad e investiguen qué formaciones existen en su área de estudios. Y bueno, ¿dónde estudiar? Pues en alguno de los 3.500 establecimientos de enseñanza superior y de investigación, que se clasifican principalmente en tres: Université, Grande École y Institut Spécialisé, y les voy a hablar un poco de las características de cada uno de ellos. Las universités, pues las vamos a reconocer justamente porque se llaman así: Université de Grenoble-Alpes, Paris-Saclay, Sorbonne Université. Cuando ustedes vean que este es el nombre de alguna institución, probablemente es una universidad pública. Se caracterizan porque son pluridisciplinarias, es decir, que cubren todas las... Ay, ¿qué pasó? Perdón. Que cubren todas las áreas de estudio y en todos los niveles, a nivel licenciatura, maestría, doctorado, y pues son las que albergan a la mayor cantidad de estudiantes a nivel superior. Ahí está. Al 65% de los estudiantes de nivel superior. Vamos a decir que son el equivalente a las autónomas aquí en México, porque pues, son públicas, son pluridisciplinarias, están subvencionadas por el gobierno. Los programas que ofrecen son principalmente impartidos en francés, aunque la verdad es que cada vez hay más programas impartidos también en inglés. Y pues como les comentaba, son subvencionadas por el gobierno francés. Aquí, por ejemplo, ven el costo por año de licenciatura, que es de 2.770 euros por año, y de máster de 3.770 euros por año, que bueno, estos costos equivalen más o menos a un tercio de lo que cuesta un estudiante al gobierno al año. Y esto, bueno, es sin beca de colegiatura. Más adelante les voy a hablar de la posibilidad de obtener una reducción en estos costos. Y para el doctorado son 380 euros por año. Esto es porque pues, una de las grandes prioridades del gobierno francés es la investigación. Entonces, pues atraer a cada vez más investigadores de todo el mundo. Una de las maneras de hacerlo es no subir el costo del doctorado. Las grandes écoles, las grandes escuelas, están especializadas en una gran área de estudios. Tienen una enseñanza profesionalizada de alto nivel con formaciones pues, que están altamente reconocidas en el campo laboral. Existen más de 200 escuelas de ingenieros que pueden ser públicas o pueden ser privadas, que ofrecen formaciones pues, que van más enfocadas a la industria, y también el diploma d'ingénieur, que es un equivalente al máster. Más de 150 escuelas de negocio privadas. En este caso de las grandes escuelas, a diferencia de las universidades públicas, la oferta de programas en inglés sí es bastante más alta. Y pues cuentan con clasificaciones y acreditaciones internacionales. El costo es muy variable. En las escuelas de ingenieros, pues si estamos hablando de una escuela pública, puede ir desde 601 euros por año hasta 10.000 euros o más por año. Y en las escuelas de negocio privadas van de 3.000 hasta 30.000 euros por año. Por ejemplo, un MBA, que es una de las formaciones más costosas. Los institutos especializados, pues como su nombre lo dice, se especializan en un campo de estudio en específico. Son muy selectivos, ofrecen diplomas de estado o de institución. Y pues aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las escuelas de arte, de diseño, las escuelas nacionales superiores de arquitectura, escuelas de gastronomía, de ciencia política, etc.
Y dentro de estas vamos a encontrar también públicas y privadas, entonces el costo también puede variar mucho. Las escuelas de arquitectura, por ejemplo, son públicas y tienen un costo de 512 euros por año, mientras que las de arte pueden ser públicas o privadas y van desde 400 hasta 20.000 euros por año. Y bueno, en general estos son los costos. Y bueno, pues al momento de también elegir dónde estudiar hay que tener en cuenta el presupuesto, ¿no? En Francia se estima que un estudiante promedio gasta 700 euros al mes generalmente en casi toda Francia, excepto en París, que es la capital y la ciudad más cara, y Niza, que también tiene un costo de vida más elevado. Entonces, en estas dos ciudades se estima 1.000 euros por mes aproximadamente, y a tomar en cuenta que generalmente el primer mes es el doble de presupuesto. Entonces, pues también es una consideración a tener al momento de elegir una institución. París es muy bonito, es la ciudad más conocida, pero no es la única ciudad. Entonces, los invitamos a que también, pues, se permitan conocer otros lugares en Francia. Y pues, ¿qué estudiar? En realidad, pues creo que la forma más amigable de tener un primer acercamiento a la educación en Francia es un intercambio académico que generalmente tiene requisitos más bajos, más light, vamos a llamarle, para poder ser aceptado. Además, pues les va a permitir un poquito saber cómo es el método de enseñanza, van a tener un acompañamiento más cercano por parte de su universidad, y después, si les gusta esta experiencia, pues pueden considerar hacer una maestría o un doctorado si es que ya están haciendo una maestría. Bien, para el intercambio académico, pues lo primero que tienen que hacer es acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales e Intercambios Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes les van a ofrecer pues toda la información que necesitan sobre los procesos, el calendario para postular, qué documentos necesitan, qué traducciones necesitan, etc. También aquí pues van a poder conocer si existen apoyos o becas para realizar su intercambio. Entonces, bueno, aquí les dejamos el correo y la página para que puedan ir a visitarla y saber cuáles son las oportunidades que tienen para hacer intercambio a Francia. Nosotros ya hicimos un poquito la labor y nos metimos a la página de la Autónoma de Hidalgo, y estos son los convenios que se tienen con universidades francesas. Entonces, pues la Universidad de Paris-Nanterre, Montpellier, la UPEC, l'INP Toulouse, Grenoble, IMP son las opciones que tendrían para poder realizar un intercambio, y pues como les comento, la verdad es que es una excelente oportunidad para tener un primer acercamiento a la educación en Francia. Estas son las carreras que generalmente pueden realizar un intercambio. Entonces, pues si ustedes están estudiando en alguna de ellas, pues deberían aprovechar esta oportunidad. Y ahora dejo la palabra a León. Muchas gracias, Silvana, mucho gusto y gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, yo voy a continuar ahora con la parte un poco más práctica, es decir, ya se decidieron por estudiar en Francia, qué es lo que tienen que hacer, cómo deben empezar para pues que esto se haga realidad. Bueno, pues aquí les damos algunos puntos clave para comenzar con este proyecto de estudios. El primero, por supuesto, es elegir su formación. Buscar la formación más adecuada para su intercambio o bien para un proyecto más largo como la licenciatura o la maestría. Una vez que tengan bien identificado el o los programas, porque no tiene que ser solo una opción, pueden ser distintas, pues sigue la postulación o la candidatura al programa, ya sea a través de su universidad, de la Autónoma de Hidalgo, o bien de manera individual, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un máster, pues presentar esta candidatura, y hay varios procesos, puede ser directamente con la universidad o puede ser a través de nuestros servicios de Campus France. Después, también la búsqueda del financiamiento. Esto en realidad es en paralelo, más que un paso 3, es estar informados para conocer la oferta de becas, de créditos, de financiamientos que existen para estudiar en Francia, o incluso de recursos propios para poder realizar esta movilidad. Y finalmente, una vez que están aceptados, pues el trámite de visa y por supuesto la preparación al viaje. Entonces este es el proceso clásico para poder estudiar en Francia.
Siguiente, por favor. En nuestro sitio van a encontrar varios catálogos que les ayudarán a encontrar justamente esta información. El más importante o interesante es el de licenciatura o maestría, el cual tiene toda la oferta educativa que existe para estudiar en Francia. Todas las licenciaturas y las maestrías están catalogadas en este buscador y bueno, podrán filtrar por área de estudios, por disciplina, por ciudad en Francia o incluso por palabra clave para determinar la búsqueda y personalizarla. Entonces, aquí podrán encontrar toda la oferta que existe en Francia. Es solamente un catálogo de referencia, entonces les dice el nombre del máster, la ciudad, la duración, algunas características, pero también les da la página para que ustedes vayan directamente y puedan revisar pues la lista de materias, el programa de estudios, las oportunidades profesionales que hay al estudiar esa formación, etcétera. Entonces, los invitamos mucho a que conozcan estos catálogos. Otro catálogo muy interesante también es el de programas impartidos en inglés. Sabrán que en Francia, como ya lo mencionaba Silvana, pues es el país del francés y el francés va a ser un idioma que los va a acompañar a lo largo de su estancia y de sus estudios en este país. Sin embargo, hay una gran cantidad de programas impartidos en inglés, en cuyo caso no se requiere nivel de francés, por lo que también pueden hacer una movilidad sin saber francés, aunque les aseguro podrán estudiarlo a la par de sus estudios y terminarán pues con 3 idiomas. Entonces, este catálogo que también está en nuestro sitio les presenta la oferta de programas impartidos en inglés. La gran mayoría son a nivel maestría, pero también puede haber algunos a nivel licenciatura y también los doctorados, en gran parte la tesis se puede redactar en inglés. Entonces, no se desanimen si no tienen un excelente nivel de francés, podrán perfeccionarlo en Francia y podrán también estudiar en inglés. Y también para aquellos interesados en el arte, tenemos un catálogo llamado Campus Art que pues compila la oferta de formaciones artísticas. En las diversas disciplinas artísticas encontrarán formaciones en todos los niveles y además de ser un catálogo, también es una plataforma que les permite postular o presentar una candidatura al programa de arte que les interese a través de esta plataforma. Entonces es una gran ventaja ya que las escuelas artísticas en Francia son muy selectivas y es un poco difícil para los estudiantes internacionales presentar una candidatura, pero a través de este catálogo pues no nada más se compila la información como les decía, sino que también pueden presentar una candidatura. Y también para aquellos que por motivos laborales o personales no pueden desplazarse a Francia, pues también tenemos un catálogo de formaciones a distancia, es decir, programas impartidos en línea o parcialmente en línea, tanto en inglés como en francés, en los cuales pues encontrarán una gran oferta educativa en todas las áreas de estudio, en todos los niveles, pero particularmente en maestría. Y bueno, como les decía, no tienen que desplazarse a Francia o únicamente tendrán que desplazarse quizás para defender su tema de tesis o presentar algunos exámenes, pero hay algunas que incluso se presentan totalmente a distancia. Entonces es otro catálogo también para quienes no pueden desplazarse. Y bueno, entre la oferta educativa que revisarán encontrarán un sello de calidad conocido como Bienvenue en France. Es un sello que otorga la agencia Campus France en París, el gobierno francés, para reconocer el trabajo de las universidades en cuanto al acompañamiento y la recepción de los estudiantes internacionales. Entonces, muchas veces cuando busquen la oferta educativa encontrarán este sello. No tiene que ver con la calidad de la educación en esa institución, sino más bien con el esfuerzo y el empeño en el acompañamiento y la recepción de los estudiantes internacionales. Entonces puede ser un plus para aquellos que buscan pues un mayor acompañamiento, una mayor orientación en cuanto a la llegada a Francia, la búsqueda de alojamiento, la integración social educativa, etcétera.
Y bueno, para aquellos que ya están terminando su formación aquí en México, tenemos una plataforma conocida como Etudes en France, plataforma del gobierno francés, que les permite presentar una candidatura a cualquier programa de licenciatura o de maestría en cualquier universidad pública francesa. De hecho, pueden presentar una candidatura hasta 7 programas en cualquier universidad pública francesa. Entonces, en esta plataforma ustedes pueden crear un expediente en línea en el cual subirán su currículum, sus últimos estudios, su nivel de inglés y de francés y elegir entre las opciones de universidades que hay en Francia hasta 7 posibilidades. Con un solo expediente, esta solicitud será enviada a las universidades. No hay un examen de admisión, solamente una entrevista que tienen que pasar con nosotros para ser aceptados en las universidades. Y los requisitos básicos son contar con un nivel de francés mínimo B2 o bien de inglés, si es que la formación se imparte en inglés, también B2 mínimo, y en el caso de la maestría, pues su título de licenciatura, sus calificaciones de licenciatura. Entonces, las universidades analizan sus expedientes y en caso de ser aceptados, lo notifican a través de la plataforma. Ya aceptados, pueden solicitar su visa de estudiante. Entonces, es una gran plataforma porque, como les reitero, es solamente un expediente. Hay 7 posibilidades y tienen todo el acompañamiento de nuestro equipo de Campus France para presentar la candidatura, para dudas, para comunicación con la universidad, para cualquier otro aspecto de pues esta solicitud de admisión. Y bueno, como les decía, es requerido, además del requisito académico, o sea, del título de licenciatura y de sus calificaciones, también un nivel de inglés o de francés según sea la formación. Si es de francés, como les decíamos, el B2 es el mínimo requerido, entonces es importante que cuenten con este idioma. Y si es en inglés, también el B2 va a ser el mínimo requerido, aunque algunas universidades puedan solicitarles un nivel más elevado. Entonces, los invitamos no nada más a que estudien estos idiomas, sino que los certifiquen. Es decir, que presenten los exámenes oficiales y correspondientes para obtener un documento que valide el nivel de inglés o de francés que tienen. Como sabrán, en francés hay 3 certificaciones, 4 en realidad. El DELF y el DALF, que son diplomas que otorga el gobierno francés y que no tienen vigencia. Una vez que certifican el idioma, obtienen estos diplomas DELF, que es de la 1 hasta el B2 por siempre. Y el DALF, que ya son diplomas avanzados de francés, es el C1 y el C2. Y además también podrán realizar test. Estos no son diplomas, pero les sirven para el momento de la aplicación, si es que no hay un DELF o DALF disponible o una fecha cercana. Entonces pueden realizar el TCF o Test de Connaissance de Français o el TEF o Test de Evaluación de Français. Todos estos exámenes son válidos, son reconocidos por el gobierno francés y también por las universidades francesas para que ustedes presenten una candidatura. Reitero, el B2 es el mínimo requerido para estudiar en las universidades, un programa completo. Infórmense en su servicio de cooperación académica si para el intercambio se puede postular con un nivel más bajo. En algunos casos con el B1 es suficiente para poder realizar una movilidad universitaria, por ejemplo, un intercambio, pero esto ya lo determina la universidad a través de sus convenios. Y por supuesto, acérquense a su centro de lenguas que muy amablemente nos invita el día de hoy a esta presentación para que sigan fortaleciendo sus idiomas que les permitirán pues estudiar en Francia o en otros países del mundo. Y también certifiquen el nivel de inglés. Habitualmente se reconocen en Francia el TOEFL, el IELTS, el Cambridge o el TOEIC. Son los más comunes para estudiar en una formación impartida en inglés. Bueno, este es un calendario típico para presentar una candidatura a las universidades francesas. Si es un intercambio, esto revísenlo con cooperación académica. Generalmente es un semestre antes de que se vayan de intercambio.
Pero si va a ser una candidatura individual, por ejemplo, para una maestría, bueno, durante todo el año se informan sobre los programas, traducen sus documentos y se ponen en contacto con nosotros, con Campus France. Del 1 de octubre al 1 de enero es cuando presentan la candidatura, crean y completan un expediente en línea y seleccionan los programas de máster. Del 1 de enero al 1 de marzo realizan una entrevista con nosotros, preparan también su solicitud de beca o de financiamiento y entre marzo y abril recibirán la respuesta de las universidades francesas. Mientras que, ya que tengan su carta de aceptación, entre junio y agosto en el verano podrán solicitar su visa de estudiante en el Consulado General de Francia en México, porque si es para un programa de maestría, siempre se inician las clases en septiembre. También existe la postulación directa o la candidatura directa, es decir, que fuera de Campus France, ustedes presentan una candidatura directamente con las universidades francesas. Esto es en el caso de las escuelas privadas, las formaciones selectivas o los programas impartidos en inglés, la mayoría de los programas impartidos en inglés. Entonces aquí ustedes contactan a la institución, reúnen los requisitos que ellos les piden, siguen el procedimiento específico y una vez que tienen su carta de aceptación, nos contactan, pero únicamente para la solicitud de la visa. Y bueno, también podrán revisar el sitio de las universidades para conocer requisitos más específicos. Nosotros ya les dimos los requisitos básicos, pero en ocasiones las universidades pueden pedirles requisitos particulares como alguna certificación especial, algún examen especial, por ejemplo el GMAT o el IAS Score, para las escuelas de negocios, etcétera. Entonces es importante que además de seguir los requisitos básicos que les damos, pues estén en contacto con la universidad y conozcan los requisitos particulares. Y para aquellos y aquellas interesados en la investigación, también encontrarán un catálogo en nuestro sitio conocido como la Recherche en France o la investigación en Francia. En este sitio, que en realidad es un catálogo, encontrarán la totalidad de las escuelas doctorales que existen en Francia, pero también las ofertas de estancias de investigación, tesis doctorales o incluso postdoctorados o prácticas profesionales. Entonces, para quienes ya estén interesados en este nivel, este catálogo ya es muy específico porque además de las líneas de investigación y de las escuelas doctorales, cuenta también con los contactos de los responsables de los doctorados o de los temas de tesis. Entonces, ustedes pueden ponerse en comunicación directa, ya sea para integrarse a un equipo de investigación y realizar el doctorado, una cotutela o bien un programa doctoral o postdoctoral específico. Y también, bueno, encontrarán los laboratorios, como les decía, las líneas de investigación, etcétera, pero ya con contactos directos para que ustedes puedan realizar una estancia de investigación. Y bueno, casi por último, el tema de las becas. Entonces, como servicio del gobierno francés, promovemos también las becas de la Embajada de Francia o que otorga directamente el gobierno francés. Entonces, tenemos un catálogo de búsqueda de estos apoyos, conocido como Campus Books, esa es la página, y tiene toda la oferta que existe de becas del gobierno francés, pero también lo alimentamos con programas de becas del gobierno mexicano o de organismos internacionales, por ejemplo, la Unión Europea y sus programas de Erasmus Mundus. Entonces, pueden personalizar de acuerdo al nivel de estudios que van a realizar, la nacionalidad, etcétera, para conocer los programas de beca que existen. Tenemos también un calendario de becas porque a pesar de que hay diversos programas y algunos son gestionados por la Embajada de Francia,
ninguno de ellos es igual. Entonces, todas las convocatorias de becas son muy particulares en cuanto a sus fechas de lanzamiento, de recepción de documentos y de publicación de resultados. Hay algunas que se deben pedir, por ejemplo, con un año de anticipación o incluso con más de un año de anticipación antes siquiera que el estudiante esté aceptado en la institución francesa. Y hay otras, por supuesto, que ya requieren la carta de aceptación a un programa en Francia para poder solicitar la beca. Entonces, para esto creamos esta herramienta para que ustedes conozcan las becas, cuáles podrían solicitar, que de hecho nosotros les recomendamos postular a todos los programas que estén a su alcance y a los que puedan aplicar. Ya que pues son recursos limitados, entonces al final pues si llegaran a obtener más de una beca, quizás lo peor que puede pasar es que renuncien a una, pero es importante que postulen a todos los programas para tener mayores posibilidades de admisión. Entonces consulten este calendario en nuestro sitio de internet. Y bueno, para resumirles brevemente en qué consisten estas becas, sobre todo las del gobierno francés, pues aquí se las presentamos rápidamente. Tenemos la beca de excelencia Eiffel, así como la Torre Eiffel, la cual cubre una manutención mensual de unos 1,200 euros al mes. Pueden hacer lo que quieran con este dinero, por supuesto, pues va orientado al alojamiento, a la alimentación, a los transportes y pues a la vida cultural que tengan en Francia. Esta se otorga para los niveles maestría y doctorado. Es muy estricta en cuanto a la edad, entonces para postular a una maestría tienen que tener menos de 25 años y para un doctorado menos de 30 años, pero es una de las mejores becas que existen y pueden ser programas impartidos tanto en francés como en inglés. No incluye colegiaturas si se tratará de una escuela privada, pero si es una universidad pública, cubre totalmente esto. Y de hecho, les incluye también el vuelo redondo a Francia. Entonces, sale en octubre y una particularidad de esta beca es que no postulan ustedes a la beca, sino que una universidad francesa tiene que proponerlos para obtener esta beca de manutención. También tenemos la beca Lumière, esta la gestiona la Embajada de Francia en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, pero es una beca del gobierno francés y consta en una manutención mensual de 700 euros al mes. Aquí es para realizar un máster completo de 2 años en universidades públicas francesas y únicamente programas impartidos en francés. De hecho, un requisito para esta beca es que cuente con el nivel B2 de francés, certificado con alguno de los exámenes que ya les comentamos. También tenemos un programa con la Fundación MOB, la beca MOB Gobierno Francés, que otorga $18,000 para un máster completo de 2 años en universidades públicas francesas. Pueden ser programas impartidos en francés o en inglés. Y es importante señalar que el 25% de este monto es un crédito. Es decir, la mayoría de los fondos son becas a fondo perdido, pero sí se tiene que regresar un 25% del monto otorgado. También hay la beca en colaboración con el gobierno de Guanajuato para la manutención mensual de 700 euros al mes. Es un máster de 2 años en francés en universidades públicas francesas y es únicamente para estudiantes que nacieron en el estado de Guanajuato o que pueden demostrar que han vivido en Guanajuato en los últimos años. Otra beca también en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de México para la manutención mensual de 700 euros, máster de 2 años en universidades públicas francesas en inglés o en francés, pero únicamente en áreas relacionadas con la ingeniería civil. Y también, bueno, tenemos una beca de colegiatura en particular para la maestría para pagar un monto reducido anualmente de 243 euros en vez de 3,770 euros al año. De hecho, esta beca, conocida también como exoneración parcial,
pues no nada más la otorga la Embajada de Francia, sino que las universidades francesas pueden otorgarles esta exoneración, por lo que gran parte de los estudiantes internacionales pues únicamente tiene que pagar, por ejemplo, a nivel maestría, 243 euros por año completo de estudios. Y bueno, hay otro tipo de becas. También tenemos becas para maestría a distancia, para realizar el programa totalmente en línea. Del gobierno mexicano, pues existen las becas del CONACYT. En particular, tenemos un convenio para promover las becas CONACYT Gobierno francés, que es para realizar el doctorado completo en Francia. Y bueno, el CONACYT tiene sus propias becas. Tenemos también una beca para doble diploma de maestría o bien cotutela en doctorado para realizar estancias temporales en ambos países y obtener ya sea un doble diploma de máster o un doble diploma de doctorado. También existen las becas Erasmus Plus, estas son de la Unión Europea y bueno, son para programas ya organizados en instituciones europeas, generalmente a nivel maestría. Y bueno, existen también las becas de universidades francesas y otros financiamientos, créditos educativos o apoyos que les puede otorgar la universidad en la que estén en Francia, o bien la universidad de origen. Por ejemplo, la Autónoma de Hidalgo cuenta también con sus propios apoyos para realizar movilidad universitaria. Y bueno, ya casi para terminar, la visa francesa, recuerden que tendrán que pedir una visa si van a realizar una estancia en Francia por más de 3 meses. Es un trámite pues bastante rápido, una vez que tienen que pasar por nuestro servicio, por Campus France, y una vez que nosotros aprobemos su expediente, se presentan al consulado. De ahí hay que esperar de 2 a 3 semanas para obtener respuesta a la visa y bueno, otorga pues ciertos derechos para todos los estudiantes desde el inicio de su validez, como el derecho a trabajar, el derecho a pedir el apoyo al alojamiento, la seguridad social estudiantil gratuita, todos los beneficios que les comentó Silvana los podrán obtener gracias a la visa de estudiante y podrán renovarla en Francia, ya sea que quieren alargar su estancia o bien están aceptados a otro programa o tienen oportunidades profesionales, etcétera. Entonces nosotros los acompañamos con este trámite. Y finalmente, pues invitarlos a que conozcan nuestra red. France Alumni es una red que engloba a los estudiantes egresados de instituciones francesas o que realizaron una estancia académica en Francia. Ustedes, si estudian en Francia, podrán ser parte de esta red, pero también podrán contactar a los embajadores, ya que hay estudiantes o ex estudiantes voluntarios que se han propuesto para compartir su contacto y platicarles de su experiencia, darles consejos y fomentar la movilidad a Francia. Entonces, en la página mexic.francealumni.org encontrarán los contactos de estos embajadores para tener datos o consejos más prácticos para estudiar en Francia. Y en esta red también, pues hay una oferta de trabajo, sobre todo para personas que estudiaron en Francia, de las empresas francesas en México. Recuerden que hay más de 550 empresas que están presentes en México, en todas las áreas, desde los cosméticos hasta la aeronáutica, los deportes, las energías, etcétera, y buscan perfiles calificados, sobre todo de personas que hablan el francés, o bien estudiaron en Francia porque conocen la ciencia, la tecnología, la innovación francesa y el modo de operar de los franceses. Entonces, para finalizar, pues los invito a revisar mexico.campusfrance.org. Aquí encontrarán todos los catálogos que les comentamos en inglés, maestría, doctorado, investigación, etcétera. La plataforma de candidaturas para presentar una solicitud de admisión a las universidades francesas y también la lista, el catálogo de becas y el calendario de becas para buscar un financiamiento para estudiar en Francia, así como mayor información sobre la visa, vivir en Francia, renovar la visa, trabajar en Francia, etcétera. Entonces, esta va a ser su herramienta y ahí encontrarán también nuestros contactos, que en la siguiente, por favor.
que les dejamos, por supuesto. Yo soy León Enríquez, mi correo es el de México, @campusfrance.org, y también pues mi colega Silvana García, su correo es ifal@campusfrance.org. Por si quieren solicitar una cita con nosotros, con sus papás, una videollamada de orientación más específica, o bien por cualquier duda que tengan sobre los estudios en Francia, estamos a disposición. También les dejamos, por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y los invitamos a seguirnos para conocer toda la actualidad, las novedades sobre la educación superior francesa y sobre las convocatorias de becas o los programas que ofrezcan oportunidades a estudiantes mexicanos para estudiar en Francia. Entonces, les agradecemos muchísimo y, por supuesto, si tienen alguna duda, quedamos unos minutos a disposición. Gracias, León. Gracias, Silvana, por hacer del conocimiento de estas oportunidades de estudio en Francia a nuestra comunidad universitaria. Es el momento de preguntas y respuestas. Si tienen algunas preguntas, dudas, pueden alzar su mano en esta plataforma o enviar sus dudas por medio del chat. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Y con confianza pueden abrir su micrófono. En el chat nos dicen que es excelente la información que nos han brindado, y me imagino que ha sido muy clara la información, y me queda solamente agradecerles, Campus France, por medio de ustedes, Silvana García y León Enríquez, y me permitiré compartirles este reconocimiento que, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Centro de Lenguas, extiende el siguiente reconocimiento: Campus France, por medio de ustedes, Silvana García y León Enríquez, con su presentación Oportunidades para realizar una movilidad académica a Francia, Pachuca de Soto Hidalgo, a 4 de mayo de 2022. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que haya sido de su gusto. Y les invito a continuar con las actividades de esta tercera edición del Festival Internacional de Lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes y hasta pronto. Bye. Eso es al rato. Hasta pronto. Gracias.